Primera de Timoteo 4, 1 al 3. ¿Ya lo vieron? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Alguien sabe lo que significa cauterizada? Paralizado. No tienen entendimiento, no pueden entender. La conciencia, no saben. Pero la Biblia nos dice, desde hace tiempo, hermano, la gente, hermano, se salieron de la fe. Escucharon espíritus engañadores. Porque la iglesia católica no es el primer iglesia, hermanos. Dicen, nosotros somos el primero desde el 325, nosotros nacimos, somos el primer iglesia. ¿Ustedes cuánto pentecostales? ¿Ustedes cuánto de que dice que en el libro de los Hechos? ¿Ustedes que 1913? No. Nosotros venimos de la iglesia del libro de los Hechos, el año 64 se podrá decir. Hay por ahí. Entonces, la iglesia pentecostal, el día de Pentecostés, es cuando la iglesia empezó. Entonces, ellos quieren tirar este versículo a nosotros, pero no. La Biblia nos dice que ellos y muchos otros doctrinas, hermano, escucharon espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. Y empezaron a dejar ídolos adentro de su vida. Empezaron a adorar a otros dioses. Moisés pasó estas cosas. Cuando él quería enseñarles el único verdadero Dios, la gente en el desierto se desesperaban y querían ser otros dioses. Querían, alabar ídolos, alabar otras cosas que no eran de Dios. Teniendo cauterizada la conciencia. En San Mateo capítulo 6 y el versículo 5 hasta el versículo 8, hermanos, nos enseña cómo debemos de adorar a Dios, cómo orar a Dios y no orarle a los ídolos, solamente Dios. Podamos nosotros hablar con Dios. No hay necesidad que usted, hermano, yo leí un libro un tiempo para atrás, que si usted tiene dolor de pies, tiene que orarle al Santo Gregorio. Porque el Santo Gregorio es el que sana los pies. Y si usted trae brujería en su vida, usted tiene que, orarle a San Ignacio. Porque él trabaja esa área. Y luego la Virgen Chinita, y la Virgen Chinquinquinquinquirá. Hubo una mujer que estaba lavando ropa al bordo del río, y ahí estaba lavando como se lavaba antes, ¿no? Ahí ahora tenemos washer machine y todo, pero antes en las piedras así lavaban. Y dice la historia que miró un pedazo de madera flotando en el río, y cuando miró, dice que miró una figura como de una virgen, como una virgen, y cuando se levantó dijo chin, kin, kin, tira, y ahí nació la virgen. Así es como nacen estos demonios, hermano. Estos ídolos, así es como nacen. Es la verdad. Amén. Porque ninguno de estos es bíblico. Amén. Gloria a Dios. Dime dónde está la Virgen de Guadalupe. Te puedo hallar la Virgen María, pero la Virgen de Guadalupe no está aquí. Amén. ¿Dónde está San Ignacio? Niño Atocho. Santo. Yo sé que lo reímos, y yo sé que hay otros que nos están riendo, me están pegando la palabra. Oye, pero yo estoy aquí para predicar palabra de Dios. Amén. Yo no estoy aquí, amén, para mirar a ver cuál religión es mejor. No se trata de una religión, se trata de una relación de un Dios todopoderoso, un Dios que está vivo, un Dios, aleluya, que tiene orejas y oye. Amén. Un Dios que me carga a mí cuando estoy cansado. Señor, ya no puedo. Y Él es que nos carga, venir a mí todos los que están cansados y trabajados, y dice, yo te haré descansar. Amén. Gloria a Dios. No San Pedro, no San Pablo, santo, tantos.
Hay santos para la garganta, para las manos, para las rodillas, para las espaldas. Santos. Sí, yo vi un libro de todos los santos y cada uno. Para la garganta, para la nariz, para la... Ay, yo decía, gracias a Dios que no tengo que estudiar tanto eso. A San Antonio para conseguir novio. San Antonio para conseguir novio. Ay, ay, ay. Pero podemos orar a Dios. Mateo capítulo 6, y versículo 5 hasta el 8. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Es Biblia, ¿eh? Estoy hablando Biblia, no está hablando hermano García. Los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ellos tienen su recompensa. Amén. Al rato Dios se arregla con ese tipo de gente. Amén. Mas tú cuando ores, dice, entre en tu reposento. Tu aposento. Gracias. Aleluya. Dice, y que cierra la puerta. Dice, y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Porque tú hagas no la esquina, no acá, no que, ven acá en mi tienda, tengo muchos ídolos acá y tengo aceites y perfumes. O esa gente quiere ser vista. Métete en un lugar secreto, donde usted además tú y Dios. Y ahí es donde se reconoce un verdadero orador de Dios, que reconoce que está dentro en un lugar para hablar con Dios. Amén. Para que Dios nos conteste. A un solo Dios, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. Amén. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, no uses vanas repeticiones. Gracias. Amén. Aleluya. Virgen María, te pido por mi hijo. Virgen María, te pido por mi hijo. Repréndelo, Pido Señor. por mis hijos. María, por mi hijo. 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 Pues parece un disco roto. Amén. Si la Biblia nos dice, hermano, dice en el versículo 8, dice, no hagáis pues semejante a ellos. Dice, porque vuestro Padre sabe de que las cosas tenéis necesidad antes que vosotros los pidáis. En other words, está diciendo que antes que tú le pides al Señor, Él ya sabe. Amén. No tenemos que andar con esas cursilerías, hermano, de que Señor te pido por mi hijo, Señor te pido por mi hijo, Señor te pido por mi hijo. Y ahí andamos con el rosario. Amén. Eso es lo que es el rosario, repitiendo. Pero no hay que repetirlo cuando Dios, mi hermano, nos enseñó el Padre Nuestro. Ya pensamos que tenemos que, Padre Nuestro que estás en el cielo, y repetir el mismo oración. No, ese fue un ejemplo para que tú sepas cómo orarle a Dios. No voy a repetirlo, pero para poder, Señor, Padre Nuestro que estás en el cielo, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, estoy necesitado. Hablar a un Dios vivo, no muerto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay tantas cosas, hermano, que yo puedo decir en esta noche, pero por medio del tiempo solamente escogí unas cosas, hermano. Gloria al Señor. En Mateo capítulo 1. Amén. Y el versículo 24 hasta el 25. Hermano, nosotros, hermano, muchos de nosotros que venimos de México, adoramos más o adoran más la Virgen de Guadalupe que adoran a Jesucristo. Amén. Tú vas en lugares de México, hermano, Guadalajara, en otros lugares allá, hermano, ellos adoran a la Virgen de Guadalupe. Jesucristo, hermano, es como acá abajo. La Virgen, ya tienen, hermano, templos para la Virgen María en diferentes partes de México. Y adoran más a la Virgen de Guadalupe que adoran a Jesucristo, el que dio su vida en el cruz de Calvario para cada uno de nosotros. Él derramó el sangre de Él para nosotros.
Nadie más. Gloria a Dios. Amén. Y a veces no tenemos el entendimiento que ella fue bendito entre las mujeres. Ella fue usada como usted y yo estamos siendo usados. Ahorita estamos vivos, un día vamos a morir, vamos a estar en el cielo, así como la Virgen María. En un tiempo ella era virgen. Amén. Ella bendita entre las mujeres, dice la Biblia. Y Dios lo usó a ella. Ella cargó a Jesucristo. Y cuando ella creció, cuando ella tuvo a Jesucristo, ella siguió su vida con José. Amén. Ella tenía que seguir su vida con José. Ella tuvo más hijos. No, ella es virgen. Sigue siendo virgen. La gente dice. Pero la palabra me enseña otra cosa. Mateo capítulo 1, versículo 24 hasta el 25. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Dice, y recibió a su mujer. Dice el 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero no la conoció hasta que dio a luz. Después estaban unidos, oye, déjame decirle, hermanos, si mi esposa fuera escogida para cargar Jesús, amén, y ella no podía tener relaciones conmigo, estar íntima conmigo, hay que obedecer lo que el ángel de Jehová dice. El ángel del Señor, sí, Señor. Después que nazca, amén, es mi esposa. Sírvete. ¿Se imagina? ¿Se imagina que dice, no me toques, mami? Es que yo soy bendita entre las mujeres. Pues ahí quédate bendita porque voy a ir a buscar a otra mujer. ¿Usted piensa que José se va? No, ella tuvo más hijos después, tenía que vivir su vida como nosotros. Ella no es un Dios, ella no es un intérprete ahí o alguien intercediendo para Jesucristo. Usted no tiene que hablar con María para que María hable con Dios. No, usted mismo puede tener la entrada con el Señor en oración en un lugar secreto, ahí levantando, y lo que usted le pide en secreto, Él te lo va a dar en secreto. Aleluya. ¡Qué revelación! ¡Qué revelación de la palabra de Dios! San Marcos capítulo 6 y el verso 3. Hermano, fíjate lo que dice la Biblia. San Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahí se encuentra, ¿sí o no? Ahí se encuentra. Dice, hermano. Está hablando de Jesucristo, el carpintero, hijo de María y hermano de Jacob. Era un hermano de sangre. De sangre. Hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. Y tuvo hermanas, tuvo más hijos. Pero hay gente que dice, oh, no. Es que son hermanos. Son hermanos como cuando está en la iglesia y dice, hermano Arturo, yo lo bendiga. ¿Cómo está, hermano? Sí. Ajá. ¿Es tu hermano de sangre? No, a veces dice. Es que aquí así también hablaba Jesús. Ahí también, los hermanos, aleluyas. No. Cuando el Señor hablaba, cuando el Señor hablaba de sus discípulos, decía discípulos. Él no decía mis hermanos. No, él cuando se refiera a sus discípulos o a sus apóstoles, él decía discípulos. Y se lo voy a demostrar en la palabra del Señor, hermanos. Fíjate lo que dice San Juan capítulo 2 y el versículo 17. San Juan 2, 17. Dice la palabra así, Jesús, ¿verdad? Llamando a sus discípulos le llamaba. Decía discípulos, no le decía hermanos. Dice el 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume.
discípulos. Cuando él hablaba de sus discípulos, él hablaba como sus discípulos, no como hermanos. Aquí, ¿verdad? En San Marcos capítulo 6 y 3, hablaba de sus hermanos.